¿Qué tal, mi gente bonita de YouTube? El día de hoy, bandita, voy a explicarles el procedimiento para hacer estos amortiguadores baratitos de AliExpress que no son de aceite. ¿Cómo podemos hacerlos de aceite? Y cómo podemos ajustar estos otros amortiguadores de AliExpress baratillos que usualmente funcionan, pero no funcionan muy bien porque terminan tirando mucho aceite y que si no sabes bien cómo funcionan son un poco complicados de ajustar. Cualquiera puede agarrar, abrirlos y echarles aceite, pero lo que voy a compartirles en este video es mi procedimiento y lo que yo considero es el procedimiento más correcto para poder hacer funcionar de una manera mucho mejor estos amortiguadores sin tener que estar revisando, limpiando, cambiando y asegurándonos que nos den el mismo desempeño todo el tiempo. Entonces comencemos con el video, bandita. Comencemos primero con los amortiguadores baratísimos de AliExpress. De Temu, de Mercado Libre, realmente no importa dónde los compren. Estos son los amortiguadores de metal más baratos que hay. Todos los conocen, vienen en rojo, color plateado, como estos. Estos son los color plateado. Vienen en color azul y en este color como gris. Son unos amortiguadores bastante sencillos que funcionan bastante bien en carritos que no pasan de 10 kilómetros por hora. Si tu carrito es un crawler o solo lo utilizas para crawler, estos amortiguadores son bastante bien. Solucionan el problema de los amortiguadores originales que traen los autos baratos, como el MN82. Por decir un ejemplo, todos esos autos chinitos baratos que traen amortiguadores económicos o de fricción, como usualmente se conocen, como estos son, esta camionetilla, todos los WPL, todos los MN traen amortiguadores sencillos de fricción. La mayoría de la gente cambia estos amortiguadores solamente porque son de metal. La verdad es que no hay mucha diferencia contra los originales, pero sí se mejora bastante la flexibilidad del coche gracias a que estos ya traen rótulas. Traen unas buenas rótulas aquí, mientras que los amortiguadores originales de MN, por ejemplo, son fijos, entran en el eje de, en el soporte, perdón, del amortiguador y no tienen este movimiento. Cuando se hace la adaptación en esos coches, se corta ese eje y se coloca la rótula justo donde estaba ese eje. Nos da este movimiento y permite que el coche se pueda mover de un lado a otro. Si no saben qué es la flexión, es esto. Permite que el amortiguador se pueda, pues, inclinar hacia un lado y hacia el otro relativamente con el eje. Pareciera aquí que el amortiguador no se mueve, al menos no mucho, en su ángulo. Pero si lo miramos desde la perspectiva del eje sin moverlo, ahí podemos ver cómo el amortiguador sí se mueve de un lado a otro. Algunos autos sí nos permiten esa flexibilidad, algunos otros no, como lo es el MN82, el MN78, el M300 y todos esos carrillos. También el HB, los HB 1601, 1602, 3, 4, 5, 8, 10.000 tienen una flexibilidad pésima. Literalmente la flexibilidad que tienen es porque el plástico se tuerce. No hay una verdadera flexibilidad. Una vez que yo cambié los amortiguadores de mi HB 1601, obtuve mucha mayor flexibilidad. Claro que esta flexibilidad no es asombrosa, no es la mejor, podría ser mucho mejor si yo cambiara los links también, debido a que estos links
tienen la misma función que tenían los amortiguadores, no tienen rótula, por lo que a la hora de flexionar el eje, ahí se escucha hasta cómo truena, son los links los que se tuercen, deberían de ser las rótulas. Pero la verdad es que estoy contento ahorita como está, quizá en un futuro pueda cambiar los links, eso es lo de menos. Entonces, estos amortiguadores son muy buenos para ese tipo de carros, para los crawlers, los carritos que no corren a más de 10 kilómetros por hora, o que principalmente vas a agarrar tu carrito y no lo vas a llevar manejando hasta donde lo vas a llevar a hacer crawling. Usualmente lo cargas y lo pones en la piedra y ahí es donde juegas. Para ese tipo, sí, claro que aún siendo un crawler, los amortiguadores de aceite sí ayudan. Mucha gente piensa que no, pero eso es falso. El amortiguador de aceite sí te ayuda para hacer crawling. ¿Por qué? Han visto que los amortiguadores de fricción o los amortiguadores originales de los MN82, del WPL, son muy rebotones. Cuando van caminando sobre la piedra o cuando van rápido relativamente, van rebotando bastante. Eso es porque el aceite no amortigua el movimiento del resorte, no amortigua. Pero en una situación en la que, digamos, el coche está aquí en una situación escalonada, habiendo pues una especie de escalón, ya sean de piedras o escalones reales, y si este coincide con la distancia entre ejes, el auto no va a subir, va a hacer esto. El auto va a hacer esto, va a rebotar mucho hasta que logre tener la tracción y suba. Pero el rebotar tanto es malo porque pierde tracción. Al contrario, si tuviese amortiguadores de aceite, este no va a rebotar tanto, se va a mover muy mínimo, dándonos mejor tracción y dándonos mejor probabilidad de que suba. Solo es el único caso en el que se me ocurre en el que un amortiguador de aceite te ayudaría para crawling. Como tal, no le veo otra situación. Si tú conoces otra situación en la que los amortiguadores de aceite te puedan ayudar a hacer crawling, coméntamelo, me gustaría saberlo. Yo honestamente esa es la única situación. Si eso no te preocupa, ponle estos amortiguadores tal cual como vienen, pum. Si el resorte es adecuado para el peso que tienes en tu coche, excelente, excelente, úsalo así. Ahora, sin embargo, si tú quieres continuar usar estos, no quieres hacer el gasto para comprar unos de aceite, mira la diferencia. Mira cómo tarda en expandirse el resorte. Ese retardado es lo que evita que se quede toin, 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 toin. Es una fuerza que evita el movimiento, no solo de comprimir y no solo de salir, sino en ambos lados. Al evitar o al restringir ese movimiento, evita que se quede rebotando y solo regrese y se ponga en su lugar. Diferencia de este. Miren, hasta súper rápido. Ni siquiera se alcanza a ver cuando se descomprime por completo. Eso se traduce en un carro que rebota mucho. Por ejemplo, otra vez, el HB tiene amortiguadores con aceite. Son los mismos amortiguadorcillos, pero yo logré ponerle aceite. Vamos a poner a continuación el procedimiento para poder ponerle aceite a estos amortiguadorcillos. Primero lo primero, tenemos que desarmarlos. Si tú lo desarmas e inmediatamente le pones el aceite, no te van a funcionar, se va a chorrear todo. Hay gente que les pone grasa, pero pues yo al menos... Uy, está bien apretado. Vamos a ver si este se afloja. Yo al menos no disfruto ver todo un desastre mi coche. Ya de por sí, incluso usando aceite, cuando fugan ya se llena de tierra, se hace un despapalle en el soporte inferior del amortiguador de aceite con tierra. Ahora imagínate con grasa que no se puede ni limpiar. ¿De acuerdo, amigos? Si nosotros agarramos y le ponemos aceite,
se va a botar. Uy, lamento ese ruido, es el cargador de baterías. Se va a filtrar todo por aquí. Estos amortiguadores no cuentan con el espacio especial para poner el retenedor. Los amortiguadores de aceite, todos los amortiguadores de aceite que se les ocurran, tienen un espacio aquí, una pequeña tapita roscable. Acá se ve, esta es la tapita roscable, esta es la tapita roscable, esta es la tapita roscable. Rayos. Y ahí es donde llevan el retenedor. ¿Qué retenedor? Ojo, O-ring, como se les conoce popularmente. Son estos circulitos de hule que mantienen el aceite en su lugar y evitan que se bote. Si un amortiguador de aceite empieza a botar aceite por ahí, ese O-ring o no le funciona, no le queda, o simplemente ya fue, ya se desgastó y es hora de cambiarlo. Pero estos no cuentan con esa parte en especial. Esa rosquita debería de venir justo en la parte inferior del cilindro, aquí. Pero no es así, no la hay. Entonces, la manera de poder usar estos amortiguadores con aceite es colocarle un retenedor primero al pistoncito de esta manera. Queda así, ¿correcto? Una vez que el O-ring ya está ahí, simplemente lo introducimos de vuelta. Va a poner un poco de resistencia, pero con eso ya entró. El movimiento ahora es un poco más duro. Si yo lo armo así como está, ya no se va a comportar de la misma manera. Incluso si tú quieres, puedes dejarlo así, solo que el movimiento no es lineal, se mueve, pero de repente el O-ring se gira por dentro y tiene unos movimientos tuk 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 tuk. No es tan suave como debería, por lo que vamos a recurrir a echarle aceite. En el mundo del RC se utiliza el aceite de silicona. A mí no me gusta usar el aceite de silicona porque es un plástico, al igual que los aceites sintéticos como de motor o de todo, aunque digan que son minerales, pues realmente no son tan minerales. Y el tema del medio ambiente a veces preocupa un poco. Y también de salud, el estar manipulando aceites con la mano. A mí no me gusta usar guantes, tal vez, por eso. Pero yo prefiero usar aceite mineral. Lo he usado ya en todos mis amortiguadores de aceite, todos tienen aceite mineral. Porque es un aceite relativamente delgado, es bueno, es fácil de cambiar, de conseguir, y no tengo que estar comprando todo el tiempo. Yo al menos utilizo en este, lo he puesto en este reservorio, en este botecito, que es mucho más fácil de suministrar en cualquier lado gracias a su boquilla tan pequeñita, tan delgadita con su tapita. Tengo 3 aceites diferentes que he usado. Este es el aceite mineral, este es aceite 3 en 1, lo utilizo para otras cosas, y aceite de motor 530, que he llegado a usar en otras ocasiones. No lo he usado en amortiguadores, pero la verdad es que el aceite de motor, igual que la grasa, es un desastre, porque es difícil de limpiar. En cambio, el aceite mineral, le das una lavadita tantita con jabón y agua y se cae, y es muy fácil de limpiarlo. Yo uso personalmente este aceite. Este aceite es aceite mineral marca Trooper, que se utiliza para compresores. Sin embargo, hay otros aceites minerales que pueden usar, incluso aceite de bebé. Eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque es aceite mineral, no cambia. Pueden cambiar un poquito tal vez la viscosidad, pero no mucho realmente. Y pues principalmente en esto, yo los utilizo para crawling y trail también, por lo que no los utilizo para coches de alta velocidad. Entonces la viscosidad debe ser la más suave posible para que el amortiguador se mueva rápidamente
a la hora de subir piedras y todo esto. Si el amortiguador no cumple ese movimiento rápido, van a haber milisegundos mientras la llanta se termina de ajustar, tarda en llegar a su posición. Perdiste esa tracción por ese momento. Por eso es que sin ponerles aceite ni nada, estos amortiguadores funcionan bastante bien. En cambio, al ponerle esto ya tenemos una cierta resistencia al movimiento. Ya hay una amortiguación como tal, solo que no es suave. Para que esto sea suave, lo único que tenemos que hacer es colocar unas 2 a 3 gotitas de aceite. Yo pongo 1, 2, 3, 4, 5 gotitas. Ahora movemos el pistón y ahí se ve como el aceite se asoma. Ahora el movimiento es mucho más fluido, mucho más suave. Ya no es tan restrictivo como que tuviera el puro retén. El eje sube y baja, pero no se moja, porque el sello se encarga de mover hacia arriba y hacia abajo el aceite. Ahora lo único que hay que hacer es ponerle la tapa. ¡Pum! A esta parte de aquí, amigos, yo les recomiendo poner Loctite. ¿Por qué? Porque con la vibración esto llega a soltarse, llegan a zafarse. Me ha pasado que a media ruta de repente me doy cuenta que el carrito ya va todo de lado y digo, ¿qué es lo que acaba de suceder? Y es porque esta parte de aquí, al no ponerles el asegurador de cuerdas de tornillo, se termina aflojando y cuando ya te das cuenta, ¡pum!, el resorte se salió. Yo utilizo estas pinzas de corte para poder agarrar lo más a la orilla posible y apretar. ¿Por qué no uso unas pinzas planas para agarrar el eje? Porque se puede rayar. Es muy importante no rayar el eje. Si el eje se raya, a la hora de pasar por donde está el retén, pues va a terminar rayándolo y lo va a deteriorar muy rápido. Ahora vemos, una vez que ya se cerró, el amortiguador está empezando a botar un poco de aceite. ¿Por qué creen ustedes? Porque no hice el procedimiento correcto. Simplemente puse la tapa y ya. E incluso pueden ver cómo al jalarlo se regresa un poco. Eso es porque dentro del cilindro se ha creado una presión negativa. ¿Qué quiere decir una presión negativa? Se ha quedado una cierta cantidad de aire dentro y esta funciona como un resorte. El aire funciona como un resorte, así es, como un amortiguador de aire. Y podemos mejorarlo todavía. Así, si tu amortiguador hace esto, colócalo adelante y te va a mantener el amortiguador así, en movimiento. Va a tener cierta fuga dependiendo de la calidad del amortiguador y de el O-ring. En este caso me ha pasado con unos amortiguadores que eran color de este color como gris, esta misma situación. Sin embargo, aunque sí está fugando un poco, tarde o temprano deja de fugar y funciona bastante bien. Ahí podemos ver que sigue funcionando. Miren, miren, miren. El aire que queda atrapado funciona como un resorte. Eso es lo que hace que se mueva así. Esto nos va a dar un movimiento bastante amortiguado, va a evitar que siga brincando. Así es como pude colocar estos amortiguadores. La verdad es que estos amortiguadores grises, si tienen la oportunidad de conseguir estos en gris, no sabría decirles si es por la marca o qué, pero incluso las rótulas son diferentes. Estas parecen ser de bronce y estas son más de acero. El cilindro es de distinto tamaño, el eje es de distinto tamaño. Como pueden ver, este no fue de muy buena calidad, no va a durar mucho. Sin embargo, estos
no eran nuevos cuando los instalé, ya los tenía instalados en la MN82, se las quité para este, y a la MN82 le puse otros iguales, color gris, los cuales no han fugado nada de aceite. Estos rojos, al parecer, pues ya botaron casi todo el aceite. Casi todo, porque todavía hay un cierto movimiento, cierto airecillo ahí adentro. Hay que moverlos hasta que todo ese aire se escape. Y así es como podemos continuar usándolo. Vamos a limpiarlo y seguir moviendo hasta que deje de tirar el aceite. ¿Por qué? Porque realmente el aceite en estos amortiguadores no cumple una verdadera función más allá de volver el recorrido más suave. ¿Ok? Vuelve el recorrido mucho más suave, pero nos da una cierta amortiguación que sigue siendo mucho mejor que nada, como en este. Yo puedo moverlo simplemente con la mano y esto se mueve y se... Pero yo puedo agitar muy rápido esto y esto no se va a mover. Y eso es lo que quiere un amortiguador, principalmente de crawling. ¿Por qué? Porque no quieres una amortiguación exacta, precisa, solamente una amortiguación leve para situaciones donde se necesite, para tener un poco más de control, pero también que el amortiguador se mueva a cierta velocidad rápida, ¿verdad? Pero si tú quieres comprar amortiguadores como estos, ese va a ser otro detalle. Y este va a venir en el siguiente video de cómo ajustar estos amortiguadores. No se crea, manita, de una vez lo vamos a ver. Es exactamente lo mismo. Hay que quitar la cabecilla. Algunos amortiguadores vienen muy duros. Estos vienen relativamente suaves. Se siente relativamente suave. La dureza al apretarlo no es 100% por el resorte. También es debido a la fricción que tiene el retén contra el eje. Pero el detalle está en que estos amortiguadores traen doble retén. Vamos a intentar sacarlo. Ahí está. No sé si se alcanza a ver. Voy a intentar prender mi lamparita de cabeza para ver si se alcanza a ver mejor. Ahí está. Este es el retenedor de afuera y este es el retenedor de adelante. Tienen dos retenedores porque uno es para evitar que el polvo entre al cilindro y el otro es para evitar que el aceite salga del cilindro. En una configuración más profesional, entre estos dos retenedores debería de ponerse una gotita de grasa de amortiguador para que el eje se pueda mover de una manera muy suave. Lo que nosotros hacemos o que hicimos con el aceite en este amortiguador. Pero la verdad es que no planeo ser especializado en esto y los dos retenes generan demasiada fricción. Incluso si yo lleno de aceite aquí del mejor aceite, el aceite más resbaloso que pueda haber, la verdad es que no se va a mover bien. Va a ser un amortiguador muy rígido. Por eso si a ustedes les ha pasado que llenan de aceite, los ponen y ven que el amortiguador no se mueve tanto o ven que no se comprime bien, bueno, no es porque el resorte esté muy duro y tenga que cambiarlo. ¿Cómo te das cuenta? Cambias el resorte o lo cortas y te das cuenta que a la hora de apretarlo se aprieta, pero ya no se regresa. ¿Qué quiere decir? El resorte sí estaba bien. Lo que pasa es que dentro de esto, la fricción que genera no lo deja regresarse. Si no tuviera esos retenes, no importa qué tan suave sea el resorte, esto se va a regresar. Si el resorte se expande hasta este lugar, se va a expandir hasta ese lugar. Lo que va a evitar que se expanda va a ser el retenedor. Entonces, lo que yo he hecho en mis carritos, porque no son vehículos muy pesados y no son vehículos de velocidad, lo que yo hago es retirar uno de los retenedores
y lo coloco aquí adentro y listo. Volvemos a sellar, ponemos la tapita, perdón, y ahora el movimiento es mucho más suave. Sí, el periodo de servicio que se le tiene que dar al amortiguador es más corto, por lo que la tierra va a entrar más al cilindro y el aceite va a escapar un poco más que si tuviera los dos, pero la verdad es que es muy mínimo, muy poco notable. Lo podemos ver en la MN300. Perdón, bandita, aquí está. La MN300 tiene este tipo de amortiguador aquí, si se puede ver. Y como podemos ver en la parte de abajo, ya le he usado bastante bien. Podemos ver los ejes que ya están bastante rayados. Y fue prácticamente de nueva que la coloqué y se ve que ha fugado gotitas de aceite, que está tantito sucio la base del amortiguador, pero no hay ningún amortiguador que esté chorreado, solo sucios, porque pues llega a fugar un poco de aceite, es normal, pero no se vaciaron de aceite. Estos amortiguadores los llené, les eché 15 gotitas de aceite, lo cual voy a hacer en este momento para que vean cómo se hace. Yo primero coloco 1, 2, 3, 4, 5 gotitas de aceite. Es el primer paso. Segundo paso es mover el eje para asegurar que el aceite llegue hasta abajo. El movimiento debe ser suave, no lo hagan muy rápido porque si no el aceite se va a emulsionar. Emulsionar quiere decir que van a salir burbujas. Las burbujas salen por los cambios de presión que existen debido a que el espacio entre el cilindro y el pistoncito es muy pequeño. No son amortiguadores de calidad, por lo que no tienen orificios. La manera en la que fluye el aceite es alrededor del pistón. Los amortiguadores que tienen orificios son, por ejemplo, como este. Dentro del pistón tienen unos orificios que son por donde fluye el aceite. Los amortiguadores mucho más profesionales de autos, de bicicletas, de motos, esos orificios pueden ajustarse. Entonces puedes ajustar el damping y puedes ajustar el rebote. Son muchas maneras de poder amortiguar de manera más eficiente el movimiento y también dependiendo del terreno. Si vas a hacer muchos saltos, quieres que sea bastante amortiguado, y si vas a ir rápido por terracería o dunas, quieres que la amortiguación sea leve para permitir un movimiento bastante rápido del amortiguador. Pero como repito, mis autos no son de carreras, no son de velocidad, por lo que quito un retén y el aceite no lo lleno. El cilindro no es llenado. Ahora vamos a continuar con 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 12, 13, 14, 15. No se alcanza a ver muy bien ahí, pero hemos llegado a la mitad del cilindro. El movimiento ya es bastante más amortiguado, ya es un poco más duro. Entonces, para evitar que el aceite se chorree por abajo, lo que debemos de hacer es vaciar el aire dentro del este. Si yo dejo extendido totalmente el eje y cierro esto, ¿qué va a provocar? Que el aire que quedó ahí atrapado no tenga manera de escapar. Entonces, a la hora de yo comprimir esto, lo que va a provocar es que ese aire esté totalmente a presión. ¿Sí? En algunos amortiguadores, no contando a este, ¿verdad? Se regresa el eje. Ahorita lo vamos a ver porque les voy a mostrar también cómo hacerlo en estos. En estos es un poco más complicado. Este al parecer no es de muy buena calidad, ya que pues llené de aceite a la mitad y este pues no se regresa automáticamente. Ahora vamos a probar
Si el eje lo comprimimos a la mitad, en un amortiguador de mejor calidad, amigos, debemos de hacer este procedimiento: mover el eje a la mitad antes de colocar la tapa. ¿Para qué? Para que el aire salga y no genere una presión dentro del cilindro y todo el aceite, empujando el aceite por el retén. Perdón, bandita, me quedé sin batería en la cámara, pero bueno, estamos de vuelta. Entonces, les estaba comentando, en un amortiguador de mejor calidad, esto no debería de suceder. Debería de botarse el eje. Vamos a ver si ingresando más aceite esto mejora. La verdad es que no. ¿Qué es lo que creen ustedes que va a suceder si nosotros llenamos a tope de aceite el amortiguador? ¿Qué creen que va a suceder? Yo ya sé qué es lo que va a suceder. Si el amortiguador fuera de calidad, esto es lo que sucede. No hay movimiento. Es tanto el aceite por dentro que no deja que se mueva. No es que se rebote, es que simplemente está lleno. No hay manera de moverlo. ¿De acuerdo? Esto no se debe de hacer. Por lo que estos amortiguadores, con que se les eche unas 5 o 10 gotas, funcionan muy bien. No los recomiendo mucho porque la entrada del tornillo es de 2 milímetros. Es muy pequeña a comparación de estos que son de 2.5. Parece que no es mucha diferencia, pero en esta escala es bastante. Algunos ya traen la entrada de 2.5 y meterles unos de 2 es bastante complicado. A la MN300 yo les puse estos de 2, y los tornillos fueron muy pequeños. La verdad es que no sé cuánto vaya a aguantar, no es tan resistente, pero bueno, veamos qué tal. De mientras, a final de cuentas son amortiguadores baratos para carros baratitos. Estos de fábrica me vinieron con un resorte durísimo. Lo único que yo hice fue ponerle un resorte de MN. Estos amortiguadores sí traen orificios en el pistón, son mucho mejores, mucho más eficientes. Lo único malo es que no tienen un buen recorrido, son muy cortos. Estos los utilizo en mi MN82 gris, que es la que utilizo más como tipo para correr. No la utilizo para crawling, incluso ya le quité el 4x4, solo es 4x2. Solo funcionan adelante. Quiero poco recorrido porque no quiero que se mueva tanto, ya que a la hora de ir rápido, mucho recorrido a veces no es muy bueno. Venían con aceite de silicona ya desde fábrica, pero era un aceite muy grueso. Muy grueso y el movimiento era bastante lento y duro. Y pues apliqué la vieja confiable, aceite mineral. Cambié el resorte y son bastante suaves, quedaron de maravilla en mi MN82. No les voy a mostrar porque es realmente lo mismo que el otro. Echarle unas gotitas, moverlo, que no se emulsione y llenarlo más o menos a la mitad. Son entre unas 10 y 15 gotitas. Entre más aceite le pongas, más duro se va a poner. Entonces, eso depende. Y pasamos, bandita, a la joya de la corona: los amortiguadores con su reservorio aparte. Les voy a dar una pequeña introducción a este tipo de amortiguadores. Dentro del amortiguador, dentro del cilindro del amortiguador, está el aceite, ¿correcto? El pistón mueve ese aceite yendo de arriba y abajo. Ahorita nosotros podemos ver este movimiento como algo lento. Dentro del cilindro el aceite se está calentando por el movimiento, aun cuando es muy poco. Claro que la diferencia podría ser de millonésima de centígrado, ¿no? De grado centígrado o Fahrenheit, pues depende de la unidad que usen. No creo que usen Fahrenheit, creo que nada más los gringos usan Fahrenheit. Anyway, la diferencia es mayor cuando el coche va muy rápido. ¿Por qué? Porque el amortiguador va a ir haciendo esto, va a ir haciendo este movimiento miles de veces por minuto. Entonces, eso sí va a generar mucho calor. Para que el amortiguador pueda moverse fluidamente, debe tener algo de aire para poder compensar la emulsión
de las caídas de presión que hay en el movimiento de presión del pistón. Por eso es que no se llenan estos amortiguadores por completo, deben de quedar a la mitad para que el aire pueda moverse a través de todo el cilindro, claro. Claro que con el movimiento y el calor, este aire también se va a calentar y va a generar presión hacia afuera, lo que va a terminar venciendo los sellos, los empaques, y el amortiguador va a terminar chorreando. Entonces, estos amortiguadores, claro que he visto también que hay unos que traen el reservorio aparte, con una manguerita y muy aparte. Esos son lo mejor de lo mejor. Pero para autos que van muy rápido y para autos que necesitan un ajuste preciso para su amortiguación. ¿Por qué? Porque imagínate un amortiguador que no te agarra muy bien girando en una curva. Vas en una curva y esta no es totalmente lisa, el movimiento, imagínate que no es amortiguado, la llanta puede levantarse del piso y eso es malísimo, vas a perder tracción, el auto se puede ir derecho. Sí, y también puede suceder con amortiguadores como estos, como sucede también en los autos reales. Solo que es un poco complicado poder llegar a ese grado a menos que se maneje al límite de sus capacidades ese coche. Por lo que se han creado los amortiguadores con reservorio extra. Este reservorio extra nos funciona para aumentar la cantidad de aceite en el amortiguador. Al aumentar la cantidad de aceite, aumentamos la masa. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un poco más tardado, más complicado levantar la temperatura del aceite. El aceite a la hora de calentarse va a cambiar su comportamiento físico. Se puede adelgazar, que es lo que, bueno, más bien se va a adelgazar más y el amortiguador va a pasar de tener una viscosidad, digamos, de 70 y una vez que se calentó puede bajar a 20. Pero ahora, no somos máquinas, no van a quedar exactamente iguales. Tal vez aquí puedan verse iguales, pero quizá microscópicamente este quedó en 70 y este quedó en 68, por así decirlo. En un movimiento ya demasiado rápido, de demasiada actividad, este podría bajar demasiado, podría llegar a una viscosidad, digamos, de 20 y este quedarse en 40. Esa diferencia va a marcar, pues, bastante el comportamiento del vehículo a altas velocidades, ya sea en tierra, terracería, en arena o incluso en pavimento. En el pavimento también se puede notar, claro, a manos de un conductor experto, eso es más notable. En crawling, pues volvemos a lo mismo, no es necesario. La verdad es que yo los uso por dos razones. Son los amortiguadores más bonitos y más baratos que hay en AliExpress, que es en donde yo compro. Si tú compras en Bangkok, en Temu, bueno, otra vez lo mismo. Seguramente deben de estar estos mismos amortiguadorcillos. No tienen marca, he visto que varios vendedores con varias marcas las venden. La verdad es que para mí son una belleza. Yo le he cambiado los resortes. Originalmente traen unos resortes como estos. Le coloqué los resortes del WPLC 64. Son unos resortes muy suaves. Estos resortes, estos amortiguadores los he colocado en la parte de enfrente y al ser tan suaves el amortiguador va a caer más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque quiero que caiga hasta ahí, porque lo que yo quiero es que tenga la flexibilidad y todo este recorrido para que el eje se pueda mover en todo ese recorrido. No se va a mover el eje lo mismo con uno que con el otro, porque el recorrido es diferente, claro. Pero una falla principal que tienen estos amortiguadores, todos estos amortiguadores de AliExpress con reservorio extra, es que todos fugan, todos, o al menos todos los que yo he probado, porque no son los únicos, también los tengo instalados en mi Jeep Cherokee. Aquí está, la Cherokee también tiene amortiguadores de reservorio de aceite aparte. Son una chulada, la verdad, son una chulada, pero terminan botando por el tornillito. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver ahorita, amigos, amiguitos, bandita. ¿Por qué terminan botando así? Bueno, pues vamos a ver por qué. La cosa es que estos amortiguadores
están diseñados de la manera en que pueda uno, a la hora de armarlos, retirar la mayor cantidad de aire posible del sistema, de los cilindros, tanto del cilindro como del reservorio del aceite. Nosotros lo que vamos a hacer es llenar de aceite todo y al final vamos a retirar este tornillo. Vamos a retirarlo de una vez con mi desarmador poderoso. Ahí está. Y el detalle de la fuga es por este retén que tiene aquí, este O-ring, que se supone que debe de hacer presión a la hora de cerrar y es lo que va a evitar que se chorree por aquí. Pero ¿qué creen? La presión que se genera dentro del pistón es mayor de la que pueda aguantar ese O-ring. Por eso termina botando todo el aceite por ahí. Algunos que incluso lo ponen al revés. Amigo, no hagas eso. Yo sé que quieres mayor peso abajo, pero todo se va a chorrear por ahí. Todo el aceite se va a vaciar por ahí. E incluso en los primeros milímetros de recorrido el amortiguador no va a amortiguar. Se va a ir hasta abajo y ahí es donde sí va a amortiguar. Hay que colocarlo así y con el reservorio hacia allá para que esta parte de acá quede hacia arriba y así el aire pueda salir y moverse por ahí. Ahora, los que yo le propongo es retirar el O-ring del tornillo, porque si nosotros lo apretamos de más, el O-ring se va a expandir y lo que va a provocar es que pues se salga el aceite con mayor facilidad. Rayos, es un poco difícil. Ahí está. Me costó un poquito de trabajo, pero ya lo quité. Aquí está, el O-ring. Entonces, eso es un O-ring bastante suave. A la hora de apretar el tornillo, hay que apretarlo con una suavidad de no aplastar el O-ring. La verdad es que este O-ring es basura, no nos sirve ni siquiera para otras cosas. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y a la hora de nosotros colocar el tornillo, lo que yo hago es colocar un poco de pintura para que pueda lograr sellar y evitar que el aceite se cuele por las cuerdas y por la orilla del tornillo. ¿Va a haber fuga? Sí va a haber fuga, porque siempre van a haber fugas debido a que no son amortiguadores de calidad. El único amortiguador en el que yo no he tenido fugas han sido estos. Siguen prácticamente limpios, están sucios de tierra, pero no están enlodados de aceite. ¿Por qué? Porque eran amortiguadores de mayor calidad. ¿No quieres tener problemas? No compres amortiguadores baratos. Este video es de cómo ajustar amortiguadores baratos para que funcionen lo mejor posible. ¿Ok, amigos? Bueno, ya no voy a hacer más largo el video y voy a ir directamente al procedimiento de estos. Ya empecé con la retirada del retén, porque recuerden que estos traen dos retenes. Vamos a quitar uno. Vamos a poner el capuchín del retén. Ah, como eres canijo. Ahí está. Ahora sí. Vamos a empujar el pistoncito. Vámonos. Y vamos a proceder a llenar por completo. Primero vamos a, perdón, sí, se me olvidaba. Primero las 5 gotitas. No conté cuántas son, pero debe de ser la suficiente como para que ya se llene el pistón. Y vamos a proceder a mover despacio. No sé si se escucha ahí en la cámara. Ese sonido sensual que hace es por las gotitas de... Vamos a ver si se alcanza a ver con esta lámpara.
por las gotitas. Perdón, las burbujitas que se generan de la emulsión del movimiento, aparte del aire que hay atrapado aquí abajo. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es tratar de sacar todo ese aire que queda abajo para que quede puro aceitito. Estos amortiguadores van a trabajar tal cual como debe trabajar un amortiguador real. Sí van a usar el aceite como un verdadero amortiguador. Ahora, como ven, este sí lo llené. Van a decir, pero ¿por qué el otro no lo llenaste? Ah, pues ¿por qué? Para eso tenemos esto. Incluso, si nosotros ya lo movemos acá, ya el movimiento es delicioso, se siente amortiguado, se siente muy bien. Repito, yo quité un retén porque los voy a usar para crawler, no los voy a usar para autos de velocidad. Si tu coche, si tu carrito, si tu MN82, tu WPL lo tuneaste para hacer un carro muy rápido, más de 25 o 30 kilómetros por hora, o es un carro muy pesado, no les quites el retén. Déjalo exactamente como viene y solo llénalo de aceite. Mis carros no son tan pesados, no me gustan los autos pesados. Entonces vamos a mover el aceite, el eje hasta que se alcance a ver algo de aceite que alcance a salir por ahí, para ayudar a que el aire que quede atrapado salga por ahí. Ahora vamos a jalar el eje otra vez y por el orificio de drenado vamos a colocar en este sentido esto. Si tú no tienes esta herramienta, te va a costar un poco más de trabajo, pero no es tan difícil. Ahora, tiene que estar el amortiguador hacia arriba, se me olvidaba, para que el aire pueda llegar a salir. Si movemos y con el más mínimo movimiento se ve que el aceite se mueve, ha quedado perfecto. El cilindro ha quedado lleno de aceite. Ahora vamos a llenar el reservorio de aceite. Igual debe de ir lleno. Nada de gotitas, un chorro directamente. Aquí está prácticamente lleno, tal vez un 99% lleno. No importa, realmente tiene que quedar algo de aire dentro del sistema. Ahora vamos a ver por qué. Ahí como se ve, si se alcanza a ver, el aceite empieza a botar por el orificio de drenado. Vamos a eliminar el exceso y hay que seguir apretando. Hay que quedar bien apretado para que no haya fugas, porque también puede fugar por acá. Listo. Si nosotros movemos el eje, el aceite, miren, ahí va a empezar a botarse. Si nosotros tapamos este orificio, vamos a conseguir el movimiento que les decía que tenía que hacer este amortiguador chapita, que pareciera que es exactamente lo mismo, pero no es lo mismo. Miren, ay, ahí se atoró un poco, pero miren, se regresa solo. Eso es debido a la mínima cantidad de aire que queda. Si nosotros pudiéramos hacer que el amortiguador trabajara así exactamente como ya está, delicioso. Pero ¿qué creen? Su punto débil es lo que los hace genial. Esta cosa, el punto de purga. Vamos a colocar el tornillo. Si nosotros colocamos el tornillo sin nada, va a terminar fugando. Ok, vamos a retirarlo porque tiene un exceso tantito de aceite. A la hora de colocar el tornillo, nosotros debemos de empujar el eje por completo, casi por completo, y no debe de rebosarse el aceite. Como ven, no está introducido todo, es más o menos la mitad del recorrido. Una vez que ya tienen la mitad del recorrido del eje dentro,
hemos sacado la mayoría, si no es que todo el aire que puede llegar a quedar. Y es el espacio perfecto para que pueda entrar este y no haga presión. Vamos a darle unas cuantas vueltas y aquí es donde viene mi método para evitar que se salga el aceite por ahí, porque aunque hemos quitado el aire, con el movimiento va a generar cierta presión, va a fugar de todos modos, eso se los aseguro, pero ya va a fugar muy poco. Yo utilizo pintura de uñas, esta se la robé a mi novia, ustedes pueden robarle a su novia también. Y lo que vamos a hacer es pintar el tornillo, tal cual como lo acabo de decir, solo pintamos. ¿Por qué utilizo esta pintura? Ustedes pueden utilizar teflón líquido, cinta de aislar líquida, lo que se les plazca. Yo prefiero usar pintura porque es a base de aceite y va a ser pues relativamente diluible con el aceite mineral. Vamos a apretar con fuerza, que quede bien apretado, bien ajustado y listo. Limpiamos el exceso y ha quedado bien nuestro amortiguador. Yo aconsejo no jugar con el amortiguador y ponernos automáticamente en cuanto lo armemos. ¿Por qué? Porque van a provocar que el aceite empuje la pintura y el sello se va a romper. Esperen unas 24 horas a que la pintura se haya secado para empezar a jugar con el amortiguador. La verdad es que quedan deliciosos. El siguiente paso que ya les había dicho es poner Loctite en la cuerda para evitar que esta se salga. Está solo una micro gotita. Colocamos la rótula inferior. Agarramos con las pincitas, recuerden, lo más a la orilla posible para no lastimar el eje. Si lastiman el eje, ya fue su amortiguador, porque va a chorrear todo por ahí. Colocamos el resortillo y colocamos su base y listo. No lo voy a mover porque no quiero que pues la pintura termine saliéndose, pero he aquí la prueba. Estos amortiguadores ya tienen su pintura. Estos los llené ayer, cambié los resortes por otros de WPL para que fuera más suave y este es el resultado. Ahí está, miren, es rápido, pero no tan rápido como si es que no lo tuviera. Recuerden, no quiero una amortiguación así. Es relativamente más rápido, digamos, que estos, porque el resorte es más duro. Este resorte es más suave, por eso el movimiento se ve retardado, pero realmente es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y bueno, bandita, espero les haya gustado el video. La verdad es que intenté hacerlo lo más rápido posible, pero ya saben que eso no me sale. Espero les haya gustado, espero les haya servido mis consejos. Miren, este no lo limpié, se me hizo que se veía bonito pintado de azul. Espero les haya servido este conocimiento empírico e ingenieril también, porque también se necesita saber de ingeniería, conceptos de emulsión, conceptos de movimientos, de pistones, de cilindros. Y bueno, espero que les haya gustado. Denle like, comenten qué chidos amortiguadores, qué chido bro. Y ya saben, si quieren saber si son personas geniales, denle al botón suscribir. YouTube no deja suscribirse a mi canal a las personas que no son geniales. Esa es la prueba de fuego. Dale suscribir. Dale, te espero. Dale suscribir. Dale suscribir. Dale suscribir, amiguito. Vamos, tú puedes. Chao, bandita. Los quiero.